Yalsapkn, la popular serie de televisión de Star Television, continúa presentándose ante el público con sus nuevos episodios. La serie, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan-Demir y Çetin Tekindor, deja huella en las redes sociales con cada episodio. En la serie, que se emite todos los viernes por la noche, Ferit se ve obligado por su abuelo Ali Saga a elegir entre Seyran y Pelin. Si bien Ferit, que no quería renunciar tanto a Seyran como a su bebé, no sabía qué hacer, el final de la serie fue motivo de curiosidad para los espectadores. Se ha revelado el final de la serie Yalsapkn, adaptada del libro de Gülseren Budayıcıoğlu. Mira cómo termina la serie. Aquí está la verdadera historia del Kingfisher y las afirmaciones hechas sobre su final. La serie de televisión de Star Television Yalsapkn, que ha logrado llamar la atención tanto por su reparto como por su trama, continúa su aventura en pantalla a todo vapor con su nueva temporada. La serie, adaptada del libro de Gülseren Budayıcıoğlu, y que se reúne con sus espectadores todos los viernes por la noche, cuenta con nombres de éxito en su reparto. La serie, que tuvo un gran éxito en los ratings en su primera temporada, tuvo un cambio de guión en la segunda temporada y empezó a perder sangre. Tomando medidas contra esta situación, la producción volvió a incluir en la historia a Buse Karaman y Toprak Sağlam, quienes abandonaron la serie al final de la temporada. Binnur Kaya y Taro Emir Tekin también ocuparon su lugar en la mansión en la nueva temporada. Pelin regresó embarazada. El personaje Pelin, interpretado por Buse Karaman, y su madre Zerrin hicieron un plan con Nükhet para separar a Ferit de Seyran. Tomando medidas de acuerdo con este plan, Pelin apareció ante Ferit embarazada. Más tarde, el tío de Pelin, Semuz, apareció con su familia. Semuz, que se enteró de que Pelin había quedado embarazada fuera del matrimonio, se enojó, regañó a Zerrin y le prohibió a Pelin salir de casa. Pelin, que no escuchó las prohibiciones, fue donde Ferit y le contó lo sucedido. Ferit, que decidió enfrentarse a Semuz, experimentó una gran conmoción. ¿A quién elegirá Ferit? ¿A Seyran o a Pelin? Porque Semuz le obligó a tomar una decisión. ¿Se casaría con Pelin y criarían a su bebé juntos, o continuaría su camino con Seyran, y no podría ver ni a Pelin ni a su hijo? Ferit, acorralado por las condiciones de Semuz, encuentra la solución pidiéndole ayuda a Ifakat. Mientras Ifakat convence a Ferit de que deberían contarle todo a Ali Saga, cuando Ali Saga se entera de la situación, toma a Ferit y se dirige a la puerta de Semuz. La actitud de Semuz es clara: si Ferit no funciona, casará a Pelin con otra persona. En la mansión, las palabras de Suna y Kaya son interrumpidas. Nükhet confronta a Suna con los hechos, pero obtiene una reacción inesperada de Suna. Seyran toma medidas para descubrir la verdad detrás de las fotos. Ali Saga le pide a Ferit que elija. Las intrigas de la serie, que cuenta la historia de Ferit y Seyran, que se vieron obligados a casarse, aumentaron la emoción de los espectadores. Después de todos estos acontecimientos, si bien era cuestión de curiosidad qué pasaría al final de la serie romántica, se reveló el final de Yalsapkn. El final ha sido revelado. Ferit es un joven adinerado, guapo y seguro de sí mismo que no cree en el amor ni en el matrimonio. Ferit, que no sentía amor por Seyran cuando se casó con ella por primera vez, se enamorará de Seyran y cambiará toda su vida por ella. Sin embargo, Seyran, que se queda sola en la enorme mansión, dejará a Ferit, quien la engañó. Entonces comenzará el colapso de Ferit. Se dice que Ferit, que está en quiebra, acabará con su vida suicidándose. Basado en una historia real. Gülseren Budayıcıoğlu, la creadora de la serie, que se sabe que está adaptada de una historia de la vida real, sorprendió a la audiencia con las declaraciones que hizo sobre la serie. Gülseren Budayıcıoğlu, diseñador del proyecto de la serie Yalsapkn, sobre la historia, por supuesto, fue tomado de una historia real. Cada personaje tiene una tristeza y un problema diferente. Veamos con qué personajes empatizas. Considero que Seyran y su hermana mayor Suna son las más cercanas a mí. Mi relación con mi hermano también era así de estrecha. El destino de la tía Atus, de la madre Esme en casa y de Suna es diferente, afirmó. Tras esta declaración, el final de la serie Yalsapkn comenzó a volverse más curioso. Se afirmó que la historia fue una adaptación de la novela de Gülseren Budayıcıoğlu titulada Kral Kaybederse. Si bien se conocen los verdaderos dueños de la historia, esta no se comparte con el público en el marco de reglas éticas.
Los actores principales preguntaron sobre el final. Budaykoglu hizo las siguientes declaraciones sobre Yal Sapkn. El Martín Pescador fue escrito basándose en una historia real. Pero me gustaría recordarles esto. Ya saben, el escritor siempre dice, adaptado de un libro a la televisión. Esta historia fue adaptada para televisión a partir de una historia real. Allí hay un Kazimaga. Bilesiin. Es un personaje real. Por ejemplo, nuestros dos actores principales son personajes reales. Ese Atuk es un personaje real. Pero, por ejemplo, también hay cosas, es decir, hay personajes adicionales allí, personajes adicionales que en realidad no existen. Por supuesto, al público le encantó esta historia. Esta es una historia de adolescentes. A veces nuestras costumbres y tradiciones pueden ser tan vinculantes en nuestras vidas que esta historia no es desconocida para nadie. Esto ha sucedido miles de veces en nuestro país. Entonces te vas a casar con esto, se acabó. Ahora, por supuesto, esta historia ha tenido mucha aceptación y es una aventura, es decir, una serie de aventuras. Entonces se casaron y eran muy infelices. O estaban tan felices de que terminara, que no es una serie. Esto ya lo hemos experimentado en algunas aventuras. Estamos tratando de mostrarlo aquí haciéndolo un poco más grande y más largo. Los espectadores verán más aventuras. Será una aventura, pero, ¿el resultado será un final feliz? Budaykoglu dio la siguiente respuesta a la pregunta. Estaba en Antep. Los actores que interpretaron a Ferit y Seyran también me preguntaron esto. Dijeron, nos estamos esforzando mucho, ¿nos reunirás como resultado? Dije espera, aún no está claro. Porque veamos esta aventura, o sea, ¿a dónde va? A ver, todos juntos. Pero es una buena aventura. ¿Qué pasará al final de la serie de televisión Yal Sapkn? Al parecer, Ferit es un joven apuesto, seguro de sí mismo y económicamente acomodado que no cree en el amor ni en el matrimonio. Ferit, que no sentía amor por Seyran cuando se casó con ella por primera vez, se enamorará de Seyran y cambiará toda su vida por ella. Sin embargo, Seyran, que se queda sola en la enorme mansión, dejará a Ferit, quien la engañó. Entonces comenzará el colapso de Ferit. Se dice que Ferit, que está en quiebra, acabará con su vida suicidándose. Según otro reclamo, con la llegada de Nuket y Kaya, la mansión se complicará, Ferit se volverá loco y su relación con Seyran empeorará aún más. Justo cuando Ferit está a punto de confiar en Nuket, el verdadero rostro de Nuket se revelará de una manera terrible. Se ha revelado el personaje que irá a Gulseren Budaykoglu. Por otro lado, se preguntó cuál de los personajes de la serie Yal Sapkn era el paciente de Gulseren Budaykoglu. Aunque el público supuso que el nombre que llamó a la puerta de Budaykoglu era Suna, Bilal Özkan explicó que se trataba de otro personaje. Özkan afirmó que lo supo de una fuente que trabajaba en el equipo, y dijo que la persona que fue a Gulseren Budaykoglu era Ferit. No olvides suscribirte a mi canal para más.